Mi padre estaba con aceituna y vino de la aceituna y me caí yo aquel día y me hice una herida aquí en la barba. Y mi padre me llevó a curarme. Y cuando vino, estaba yo sentado allí con él en la puerta y vino un coche con dos guardias y dos falanges del pueblo y lo amarraron y se lo trajeron. Y ya lo metieron en la cárcel. Eso lo tengo yo todo en la mente, ¿eh? Tenía yo entonces seis años largos ya. Mi abuelo era hijo único también, igual que mi padre. Y bueno, su padre trabajaba en el campo, en lo que sé de mi bisabuelo. Familias de trabajadores del campo, jornaleros. Y mi abuelo también lo era, también era jornalero. Sí es verdad que debía tener una preparación porque después él daba clase a los que no sabían leer ni escribir en su casa. Que en el 31 él sale como concejal y luego ya en el 36 cuando salió de alcalde. Mi padre era en el campo, pero él tenía sus tierras, vamos, lo que tenía, arrendaba sus tierras, sembraba su maíz, sembraba su garbanzo, sembraba melón, sembraba... Y muy educado, sabiendo mucho. Y estaba metido en la política y era de izquierda, nada más, y era el tesorero del sindicato y ya está, y por eso nada más lo detuvieron. Nací el 4 de noviembre de 1934, el tercero de tres hijos. Nací en la calle de la iglesia que se llamaba, el número no me acuerdo, y yo era el más chico de los tres. Mi madre pasó mucho a criarnos. Tenía una parcelita, tenía un caballo blanco. El caballo se lo llevaron. Nosotros nos quedamos sin él. Mi madre trabajó todas 24 horas para podernos sacar adelante. Mi padre, antes de llevárselo al día antes, le dijo: Antonia, quería a tus hijos con otra. Y así nos criamos, con honra. Mi padre desde principio, desde muy corta edad, tuvo que ayudar a la familia trabajando en el campo, como jornalero y todo, porque ellos tenían una pequeña tierra, pero que no daba para trabajar en esa tierra para 4 hermanos que eran, ¿no? Y bueno, estaba bien. Luego más tarde, ya cuando pasando la adolescencia, era más joven, y empezó a trabajar en Sevilla, ubicó en la fábrica de cristales de Trinidad. Y ahí pues empezó a mezclarse con la gente de sindicalismo, con el Partido Comunista, y por ahí empezó su prácticamente actividad suya sobre a defender a los derechos de campesinos y de la gente pobre del campo. Entonces, en el Aljarafe, en general, cuando se produce el golpe militar, en julio del 36, la mayoría de esos pueblos no tienen ningún valor estratégico para los golpistas y además se ocupan en una semana, todos los pueblos. Precisamente Santiponce es el último que se ocupa, que es el 26 de julio, y porque van de paso para ocupar la Algaba y Alcalá del Río y la Rinconada, una columna que organizan el teniente coronel Corrales, ¿no? con un grupo de mercenarios del Tercio también, ¿no? Y van hacia esos pueblos, pero pasan por Santiponce y lo ocupan sin ninguna resistencia, porque no hay capacidad de resistencia, no hay armas, no hay nada, no hay ninguna posibilidad. Lo que más les llamó la atención es que la frialdad con que lo recibió el pueblo, cosa curiosa para que ellos lo digan,
porque siempre hablaban de los vítores, de la alegría al entrar las llamadas tropas nacionales y tal, ¿no? Por eso en el informe de Corrales decía que lo recibieron con mucha frialdad. Mi tío era hermano de mi madre, eran 2 hembras y él, y tenía 28 años, cuando en 1936 pues llamaron a la puerta y salió mi abuela. Dice, ¿está su hijo? Dice, sí, Manuel, que te llaman. Y sale Manuel y le dicen, vamos, 3 del pueblo, 3 del pueblo. Y entonces se lo llevaron. Y a los 3 o 4 días se enteran que está en la cárcel de Sevilla. Mi padre lo mataron y teníamos cuando lo mataron teníamos una y tenía 4 cocinos, tenía un burro y lo mataron y se quedaron, lo corrieron a conto y no me dieron a mi madre ni una gorda y se quedaron con lo que tenía mi padre. Tenía un burro muy bonito, el platero, tenía 4 cocinos, tenía el burro y se quedaron con todo. En medio de agosto que estaba todo para cogerlo. A ver, y nosotros machados y nada, no nos dieron ni un café. Entonces fueron a verlo y lo vieron por las rejas, por rejas lo vieron. Entonces, mamá, que hace mucho frío aquí, tráeme la pelliza y una manta. Entonces se la llevaron al otro día, se la llevaron la pelliza y la manta. Fueron otra vez a verlo otra semana, la otra semana una vez, un momento que lo veían, estaba bien. Pero fueron un día y no viene. Y pasó uno de dentro también, un preso, con la pelliza de él puesta y la manta también, porque hacía mucho frío. Niño, lo llamaron. ¿Qué pasa? Dice, esa pelliza y esa manta es de mi hijo. Dice, ah, sí, señora, ayer se lo llevaron y lo fusilaron en las tapias del cementerio. Y se quedaron pues muertas. Y se vinieron con esa pena, nunca pudieron decirlo, porque si hablaban, se la llevaban a ella también. Entonces nunca pudieron hablar, siempre callados, yo desde chica escuchando esa historia. Pues estando de alcalde, a raíz del golpe de Estado, pues lo avisan de que ese día, en esos días, iban a ir a buscarlo a él y a otras personas del ayuntamiento, a otros concejales y a otros dirigentes del ayuntamiento, que iban a por ellos, que iban a matarlo, vamos. El día del golpe de Estado, mi padre volviendo de trabajo desde la fábrica de Trinidad, y él vivía siempre con su bicicleta y pasaba por la estación de Cádiz, no, de Camas, perdón, por la estación de Camas, y ahí le estaba esperando los compañeros. Uno de ellos era Pescadito, es el alcalde de Santiponce en aquella época, y le advirtieron que no debe de pasar por su casa porque él estaba buscando también ya a los guardias civiles para detenerlos. Se acuerdan a refugiarse en órdenes itálicas a ver y decidir lo que van a hacer. Mi padre, cuando lo de la guerra civil, pues se fue de aquí con 3 o 4. Se escondieron en Itálica. Se estuvieron escondidos 3 días. Su cuñado, que era mi tío creo que era alcalde en aquella época, uno que le decían Orteguita, que era sortero, mi padre, y otro que le decían Terete. Y unos cuantos deciden irse. Estuvieron ahí 3 días refugiados y luego pues decidieron marcharse. Entonces el 25 de julio, el día de Santiago, él se despide a mediodía, va a su casa, por la mañana había salido para el ayuntamiento, llega a comer, termina de comer, se despide de mi abuela y de su hijo, que tenía 9 años, y ya no volvió más.
se fueron primero en dirección de Portugal. Cogen el camino huyendo, se van hasta Badajoz. Pues ellos dijeron que, bueno, que no vayan porque los portugueses entregaban a los españoles cuando querían pasar la frontera a las tropas franquistas. Entonces, bueno, la vuelta y bueno, empezaron a ir hacia la zona republicana a través de la Sierra Morena. Y de allí van hacia Albacete, por la sierra, ocultándose, buscando otros grupos que también habían salido, hasta que llegan a Valencia. Terete y el tipo alcalde se fueron los dos para caminar y se zaparon. Pero mi padre y Orteguita, mi padre decía, mira cuñado, yo no me voy, porque yo no he hecho nada y tengo 3 niños chiquititos. Y Orteguita, que era sorteo, dice, yo tampoco he hecho nada, yo también me quedo aquí contigo. Se vinieron, cuando se vinieron pues fue su error. A los dos se los llevaron y a los dos los tuvieron enterrados y a los dos fusilaron. Pues le ocurrió porque, claro, cuando entraron en movimiento, que fue el día de Santiago, el 25 de agosto, entraron las tropas, estaban las tropas allí enfrente, por aquello del convento, y mi padre me llevó a comprar pan en casa de mi tío Sista, por toda la carretera, nos dejó, y se fueron todo el grupo de ellos, se escondieron en un maizal que tenía mi padre sembrado, que lo cogimos nosotros después del maíz, ahí en el Garrotá. Y se fue fugitivo, y llegaron hasta a las rayas de Portugal. Y entonces digo a mi padre que no se iba al extranjero, que no había hecho nada, y como no había hecho nada no iba a pasar nada. Uno llegó a Rusia y otro llegó a Francia, que era el alcalde, Pescadito, lo llamaban de más nombre. Y este vino se presentó, no había hecho nada, no se llevaba guardia de Vigue, nada, que era para hacer unas preguntas, y ya no volvió más a mi casa. Pero lo que ocurre es que inmediatamente que esos pueblos quedan ocupados, donde no ha ocurrido prácticamente nada, ¿no? Te tienes que explicar cómo hasta la fecha, porque no están investigados todos los pueblos, Santiponce entre ellos, no está investigado, hay documentados 928 víctimas, 928 víctimas, más otras tantas, ¿no?, que se conocen solamente los apodos y habría que identificar los nombres completos y tal. O sea, casi 1 millar de víctimas en un sitio que no ha ocurrido nada. ¿Esto cómo es? En Santiponce, la documentación, los casos que se han podido documentar ahora son aproximadamente unos 40. Estaríamos hablando de 23 que se tienen documentados, que le aplicó el bando de guerra, como se solía decir. Eso de aplicación del bando de guerra quiere decir que yo te mato con una orden militar y punto. Eso es la aplicación del bando de guerra. Hay 10 también que figuran documentalmente como desaparecidos, aunque sabemos que son también víctimas, pero no vamos a alterar el concepto con el que aparecen documentalmente, ¿no? Y otros más que están en paradero desconocido. Uno y otro que murió en prisión, que es una víctima más, no es una víctima distinta, porque estaba ilegalmente detenido, no se olvide, y las condiciones en que murió fueron terribles. Estando jugando con los chavales por allí, vino un camión y se remó a la pared de eso y echaron 5 muertos que eran de Manacazón. Y los echaron por la tarde, y los echaron a las pozas. Y el alcalde que tengo que era sevillano, digo, ten cuidado que ahí hay 5 muertos, ¿eh? No vayan a tapar, las ha tapado, ¿eh? Ha puesto el nicho por encima. Y en Castilla hay 100 muertos, fijo. Eso lo firmo ahora mismo que hay 100, que al descubrir ahí hay 100 muertos. Una noche mataron a 80 de por encima. Y después mataron de todos los pueblos de gente que estaban allí. Mi padre y 2 más mataron aquella noche. Y llegaban y como muerto fulano, no tenía tantas cojones, se meó, y vendían hasta la muerte los rasos, pues, te vendían 4 copas y forzaban lo malo que tenían adentro. Yo me acuerdo que mi madre tenía 55 años y parecía una viejecita, siempre de negro, como mi abuela, siempre de negro, siempre con el pañuelo en la cabeza,
por la pena de lo que había pasado con su hermano y su hijo. Llamaron a la ventana de noche. La Guardia Civil se lo llevaron. Lo llevaron a la calle Jesús del Gran Poder. Unas cárceles allí, lo que quiera que sea. Entonces mi madre iba todos los días a verlo a Jesús del Gran Poder. Y me llevaba a mí. Entonces había uno que le decían el Carbo, que también estaba con él, que también era de aquí. Y yo desde chiquitito, lo único que tengo siempre es cuando yo decía, aquí me debe a mi papá. Y el día del suelo. Después de diciéndolo, pues sana. Y es el único recuerdo que tengo, pues mi padre, yo no me acuerdo de nada. No sé, mis hermanos jamás me hablaron de él, mi madre tampoco. No sabía si era más alto, si era más bajo, si era de esta forma, si era de la otra. Y yo éramos endebles de secretito. Y lo que dice que mi padre me dijo que mi padre le había dicho a mi madre, Antonia, con este no te vas a lograr, porque está siempre mal. Fíjate, aquí estoy tropiezo de Lourdes. Antes de llegar a Valencia, uno de ellos, José María, se rompe una pierna. Entonces lo auxilian una familia, lo tienen allí un tiempo, en su casa, oculto, hasta que él ya se recupera, ya no puede tirar para Valencia, seguramente ya no era sitio seguro, y él se entrega. Y este hombre estuvo en le llamaban un campo de concentración, pero era un hospital militar, creo entender, en Sevilla. Hasta que, bueno, ya después murió en Santiponce. Pronto mi padre empezó, bueno, y me incorporó en el frente de Madrid, luchando. Ahí fue herido en su momento y lo llevaron al hospital de Castellón, en Levante, para recuperación. Cuando ya se recuperó, pues el Partido Comunista lo dirigió para organizar la sanidad de las brigadas internacionales en el frente de Levante. Y al final de la guerra, pues cruzando ya la frontera francesa, estuvo internado en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Desde ahí, pasando un tiempo ahí, pues el Partido Comunista lo llevó a la Unión Soviética. En Valencia, Terete se va en el barco hacia Rusia. Y mi abuelo sigue hacia el norte, lucha en la batalla del Ebro. Una vez perdida esa gran batalla, ¿no?, pues huye por los Pirineos, como tantísima gente, ¿no?, como tantos cientos de miles de personas en ese momento. Allí está en las playas estas que tenían los franceses para la afluencia de republicanos que llegaban, de familias. Allí estuvo un tiempo hasta que ya pudo salir de allí y llegó a París, es lo que sabemos. De ese intervalo de tiempo tampoco tenemos muchos más datos. Solicitando ingreso a ir ahí al frente a combatir el fascismo, le negaban al principio porque no sé si fue Stalin y todas estas cosas que estaban resistentes a incorporar a unos extranjeros a combatir, porque también sabían que en otro lado estaba la División Azul, que es donde estaban los españoles que estaban. Pero hasta que fue cuando el hijo de Pasionaria, que estaba dentro del ejército soviético y cayó pues en el frente de Stalingrado, entonces a partir de aquel momento dice, bueno, venga, vamos a incorporar todos los voluntarios que quieran incorporarse. Claro, necesitaba los soldados para combatir. Entonces, en el año 42, cuando mi padre se incorporó ahí, estuvo 2 años hasta 44, hasta finales de 44, cuando fue herido, estuvo en el frente y ya se licenció a partir de finales de 44. Después de la guerra, pues se estabilizó, se estacionó en Moscú, cerca, bueno, en Moscú, donde conoció a mi madre. Y pues mira, de conocer a mi madre nací yo después de la guerra.
Nada más que yo no me he casado nunca, de nada, la verdad. Estábamos en el comedor comiendo, en el ayuntamiento de que estaba en la calle Real. El salón grande que ponían las mesas, allí íbamos, no sé, de niños y niñas, todas, después del colegio allí a comer unas lentejas, lo que fuera. Cuando llegábamos a la mesa había que ponerse de pie antes de sentarse, rezar el Padre Nuestro, que sentarnos. La latita del agua, el casito de pan y el plato de lentejas. Y al terminar, tocaban las palmas, había que ponerse de pie y decir gracias a Dios que comimos sin merecernos la mesa. Y yo eso no lo podía decir, es que no podía decirlo. Y como no me veía que no movía los labios, pipaba. Y vinieron a mí a decirme que por qué no rezaba. Digo yo, sí, yo a rezar Padre Nuestro me aprisera. Pero no has dicho gracias a Dios, digo yo. Y lo diré, porque si ustedes no hubieran matado a mi padre, me como la lenteja de mi padre, no las tuyas. Estaban dormidos, hostia, una palabra fea dicha. Y me encerraron allí en un cuarto, hasta que mi madre no fue corriendo y no me trajo y ya no vimos más. Los niños tenían que ir todos los días o cada X día a la semana a cantar el Cara al Sol a la plaza del pueblo. Y mi padre no fue nunca. Y dice que un día, era un chiquillo, un día un guardia civil lo llamó y le dijo por la calle, le hizo así por la espalda y dice: ¿tú te crees que yo no me da cuenta que tú no vienes a cantar el Cara al Sol? Y mi padre dice que se volvió y le dijo: no he venido nunca ni voy a venir. Y tuvo mucha suerte, porque ese hombre no hizo nada. Y tuvo un orgullo de los dos más fuertes. Tenían tierra y cosas, y me avisaban para trabajar. Digo, con ustedes no trabajo yo, trabajo criminales, o hacían eso siempre, ¿eh? Y no le sé ni una pegada a esos dos. No podía con los demás porque entonces me moría yo de hambre. Uno de los días, siendo ya el otro alcalde, sucedió algo y mi padre, como era su cuñado, y un guardia civil algo le pegó algo, y era su cuñado, pues mi padre le quitó la pistola al guardia civil y la entregó en el cuartel. Y esa represalia la tenían y cuando saltó la guerra civil, pues hicieron lo que hicieron. Se lo llevaron. Y lo que de aquí firmaba para que se lo llevaran, pues eso no lo sabemos. Y si lo supiéramos, no queremos saberlo, porque sus hijos no tienen culpa de nada. Mi padre siempre estaba pensando volverse a Ponce. Para él, bueno, que una idea fija, dice, bueno, que no. Cuando ya esto se acaba, o combatimos a Franco, lo que sea, vamos a... Mi madre sabía, decía, coño, que siempre vivíamos encima de la maleta, porque toda la vida quería volver. ¿Miedo ya qué? Es que ya no debe haber miedo. Miedo ha habido durante 40 años. Pero ya... Sin embargo, ese miedo se ha calado hondo, ha calado muy hondo. Entonces ha habido también, debido a ese miedo, mucha desinformación. Si la gente lo que está pidiendo es dignidad, lo que está pidiendo es que se encuentren unos cuerpos. ¿Pero qué estás tú hablando? De reabrir heridas y de guerra civilismo. ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Tú sabes lo que está pidiendo la gente? No, tú eres el que estás creando un tinglado porque sirve a tus intereses. Porque tú eres un franquista, no lo puedes evitar. Tú apoyas ese golpe porque no eres ni capaz de condenarlo. ¿O no te das cuenta? Pues yo sí estoy dispuesta a hacerme la prueba del ADN y lo que haga falta con saber dónde están los huesos, por lo menos de mi tío. Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta, porque tengo mucho interés en saber dónde estaban, aunque sea ya los restos, y traérmelo para Santiponce, su pueblo, de donde se los llevaron. Tú no vas a morir, las balas no te mataron. No podías morir, las balas no matan ideas.